es el propósito, exponer el Evangelio de Lucas por los párrafos que hay. Esa es la idea original, llamémosle así. Y cuando se estudia un texto como estos, hay mucha riqueza que toca dejar de lado, de lo contrario pasaríamos más años de los que vamos a pasar estudiando Lucas. Es un tema que a veces se ha arrinconado a ser expuesto solo en Navidad. Y nosotros no tenemos la obligación de hacer eso. Es la palabra de Dios y podemos ir a estos temas cuando así el Señor lo ha querido. Es un tema de la mayor importancia, el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Nuevamente aquí aparece un personaje que ya había aparecido en el relato anterior, el ángel Gabriel, pero esta vez el ángel, hay un gran contraste porque la primera vez fue enviado al templo, a una casta sacerdotal, y allí estaba parado el ángel al lado del altar del sacrificio, pero esta vez Gabriel es mandado por Dios a una diminuta aldea de Nazaret, y allí, como todos lo pueden comprobar, esta ciudad ni siquiera se nombra en el Antiguo Testamento. Para la época del Nuevo Testamento ni siquiera es una aldea muy importante, es un pequeño pueblo que más bien despreciable. En alguna época alguien se refirió a otro diciéndole, ¿podrá algo bueno salir de Nazaret? Era algo muy pequeño, y a comparación de la pareja que vimos anteriormente, el ángel es enviado a una muy jovencita mujer virgen. Cuando digo muy jovencita, estamos hablando que por lo general, en la época de nuestro bendito Salvador, quizá esta mujer tendría 12, 13, 14 años, 15 por mucho, y había sido desposada con un hombre llamado José. Desposada quiere decir que había sido dada en compromiso, habría que pasar quizá un año en preparativos máximo, y esta mujer vendría a ser esposa del hombre con que fue desposado. Este ángel reconoce en el anunciamiento que María tiene un papel muy importante en los propósitos de Dios. Hermanos, nosotros no somos marianos, pero otra cosa es desconocer el papel que María jugó, o tuvo más bien, por no llamarle jugó, tuvo cuando los propósitos de Dios se desarrollaron. Habría que haber una mujer que diera luz al Mesías, y María fue elegida por Dios, se le concedió esa gracia de ser la única mujer que ha existido que daría a luz un santo ser, el Salvador del mundo. Ella ha hallado gracia según lo que dice el ángel, y uno lamenta la verdad que por una traducción en latín hace mucho tiempo, el traductor le dio por colocar llena eres de gracia, y esa frase de una traducción bíblica muy antigua en latín se quedó incrustada en el credo católico romano, llena eres de gracia. Pero si usted mira, ¿qué se le dice a esta mujer en el versículo 28? Salve, un saludo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Por supuesto es un reconocimiento que el ángel le da por el papel que ella va a tener en el desarrollo de los planes de Dios. Pero, ¿por qué ella ha sido favorecida? ¿Por qué se le puede decir muy favorecida o muy graciosa? Es decir, muy acompañada de la gracia de Dios. ¿Por qué se le puede decir así? O como María es una mujer muy favorecida. Hermanos, ella, como todo ser humano, es un hijo de Adán, pecadora también. Y si un hijo de Adán, un pecador, va a ser favorecido por Dios, hay una única razón: por la gracia de Dios. El Señor quiso elegirla para llevar a cabo sus propósitos.
quiso elegirla, la aparejó de un espíritu piadoso para hacer esto, y al último vamos a ver por qué decimos que ella tenía un espíritu piadoso pese a su edad. Dos características que a veces no se reconocen muy bien entre las jovencitas como María en su tiempo: piedad y virginidad. Pero esta mujer tenía ambas. Pero no nos concentraremos en ella, sino en el anuncio del ángel. Finalmente es el contenido del anuncio angelical del que derivaremos este mensaje, porque es de lo que se le dijo a María, del anuncio en sí, que nosotros tenemos el fundamento de nuestra fe. Yo quisiera realmente hoy que el Señor me concediera palabras mayores que las de Gabriel, para poderles describir la hermosura, la belleza, cómo se le anunció a María, qué tipo de ser nacería para nuestra salvación. Pero tenemos este otro limitante, que el Señor nos dé la gracia esta mañana, lo que se anunció del ser que nacería, para que apreciemos, hermanos, más el Redentor que tenemos. Si usted se va aquí con un aprecio mayor por el Redentor que tenemos, creo que el Señor nos ayudó en la exposición. ¿Qué se anunciaría del Mesías que vendría? Lo primero que el ángel anuncia que caracterizaría la venida del Mesías, en primer lugar, es el misterio de su encarnación. El misterio de su encarnación, versículo 31, primera parte. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Versículo 35, primera parte. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Definitivamente, hermanos, estamos ante un milagro único e irrepetible en toda la historia. No es la primera vez que una mujer concibe siendo estéril, fuera de sus posibilidades. Pero en los demás eventos, ¿qué ha hecho Dios? Dios lo que ha hecho es vivificar el modo natural de tener bebés. Tenemos una pareja que no puede tener hijos, entonces Dios le da vida a las células muertas para que en la unión entre marido y mujer se conciba un bebé. Así, cuando una mujer como Elizabeth ya estaba fuera de su edad y era estéril, además Dios vivificó tanto el vigor y las células de Zacarías y de Elizabeth, y el milagro consistió en eso, en que las células muertas de este hombre y de esta mujer pudieron así vivificarse para dar a luz a Juan Bautista. Pero no es el caso de María. No es el caso de María, y por eso es un milagro único e irrepetible, porque se le anuncia a esta jovencita de Nazaret que quedaría embarazada sin la participación humana. ¿Cómo sería esto? El Señor extendería su sombra, es una manera de decir: deja que Dios se ocupe de eso, Él va a hacer algo poderoso en ti y tú quedarás en embarazo. Y note esto, hermanos, cuando eso hiciera Dios, un bebé sería concebido en su vientre y empezaría lentamente a progresar como todo bebé progresa en el vientre. Esto es algo misterioso, y por eso todos los hombres, nadie va a querer explicar esto, simplemente anunciar el bendito misterio de la encarnación. No es fácil para ella. María seguramente ha escuchado la palabra de Dios, y ella sabe que en muchos casos Dios dio fuerza a Abraham y a Sara para dar a luz fuera de tiempo. Ha visto cómo los padres de Sansón quizá, o Ana, la mujer que no podía tener hijos, Dios le dio fuerza también para tener hijos. Ella sabía que Dios puede hacer eso, pero el caso de ella era distinto. Por eso dice en el versículo 35, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, tú me dices que voy a quedar embarazada ahora mismo, pero ¿cómo? Es decir, soy desposada hasta ahora, no me he unido a ningún varón.
y es cuando se le anuncia que su embarazo sería obra poderosa del Altísimo. Altísimo, la palabra usada, una de las palabras usadas para Dios en el Antiguo Testamento. Hermanos, aquí es donde creo que María empezó a entender el alcance de lo que se le estaba profetizando. Isaías 7:14, un texto muy conocido, daba esta profecía 600 años antes. Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, las vírgenes no conciben. Si concibió, ya no es virgen. Pero aquí el asunto decía, he aquí la Virgen quedará embarazada. Y es lo que el ángel le está anunciando a María en ese momento. Ahora, la doctrina de la concepción virginal nunca se podrá explicar satisfactoriamente, pero hermanos, corresponde a una columna de la doctrina cristiana. Este Salvador de los hombres, la segunda persona de la Trinidad, que entendemos que estaba con Dios, que era Dios, que es eterno, que era un ser espiritual infinito, vendría a asumir una naturaleza humana real. El Redentor debería ser un hombre completamente, no como si fuera hombre. Él debería ser hombre. Él debería ser del linaje o de la descendencia de David, por lo que entonces le tocaría nacer en la línea de descendientes naturales de David. Su concepción no fue simbólica, fue real. Él no parecía hombre, él era un ser humano, completamente. Piensa en esto, hermano, que es de las cosas más sublimes que podemos pensar. Hoy ni siquiera el ser humano, antes el ser humano pensaba que el universo era tan grande como lo que veía. Así que el sistema solar de antes eran como 3 planetas y tenían contadas ya las estrellas. Y ese era el sistema solar de los hombres en la antigüedad. Era muy básico. Pero de pronto se inventaron unos aparatos que dijeron, no es más de lo que vemos. Y entonces ya las fronteras como que se extendieron un poco. Y hoy, hermanos, tenemos poderosos, tenemos un complejo, tenemos nosotros, por allá en México, sí creo que es un complejo de varios kilómetros donde todos juntos forman un poderoso telescopio. Y se ha visto, hermanos, que esto parecería infinito, no es infinito, sabemos que el único infinito es Dios, y es inmenso, inmenso, el hombre ni siquiera puede llegar, puede suponer, el hombre no ve el fin, ¿dónde está el límite del universo? Y sabes, dice la Biblia que el Señor toma todo lo creado aquí en la palma de su mano. ¿Cómo es de grande Dios? ¿Cómo es de grande el creador de todas las cosas? Y ahora se nos dice, ese Dios por el cual se hicieron todas las cosas, viene a ser concebido en el vientre de una mujer. Piensa esto por un momento. Las células milagrosamente se han unido y dan principio a un embrión fecundado que no aparece, no es visible aún, no se puede ver aún, pero el Hijo de Dios empieza a ser conformado lentamente en el vientre de esta mujer. Imagínate cuando entonces eso ya parecía una mora chiquita, y no es menos que un grano, y empieza su recorrido. Piensa en el Hijo de Dios, cuando hasta ahora tenía manos que no se reconocían allí, cuando tenía la forma de un frijolito pequeño, y ir creciendo. Esto es un misterio, hermanos, que por un tiempo el Creador de todas las cosas, el Hijo de Dios, por nuestra salvación, dependió del cordón umbilical que lo unía a su madre, de tal forma que lo que ella comía le alimentaba a él y lo hacía crecer, y él empieza a moverse poco a poco en el vientre, en el vientre de una mortal. Esto es increíble, hermanos. El Hijo de Dios se humanó realmente para nuestra salvación. No lo podemos entender.
No lo podemos entender. El Dios que creó todas las cosas, que no hace habitación en templos humanos, está incrustado en el vientre de María, creciendo allí por los próximos años, meses. Él dependerá del sustento de su madre, del cuidado de su padre. Pero considera otra cosa, que este ser concebido fue sin pecado. ¿Por qué? El pecado se transmite por generación ordinaria, es decir, cada vez que se concibe un ser en el vientre, bienvenido, ADN del papá, ADN de la mamá, espiritualmente llamémosle ADN de Adán. No es la palabra que estaba buscando, pero ya entiendes, ¿no? Vienes con una parte de tu papá, una parte de tu mamá y te llegó la consecuencia del pecado, el pecado original de Adán te alcanzó allí. Pero Cristo, al no haber habido participación humana en su concepción, es libre de pecado. Si él hubiese sido concebido por célula de papá y célula de mamá al mismo tiempo, la generación ordinaria hubiera alcanzado allí. No me pida explicar más de eso, hermano, porque ni entiendo, y la Biblia no da más explicaciones, sino que ese ser, santo ser que nacería, sería sin pecado y sería un humano real. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Por qué tenía que ser hombre? Y Dios a la vez. Hermanos, lo primero tiene que ver con que ¿quién pudiera soportar el juicio de Dios sobre sí y luego vivir para dar su descendencia a lo logrado en la cruz? Ningún ser humano pudiera decir esto. Si el Señor recordara nuestros pecados, ¿quién pudiera sostenerse en pie? Dice la Biblia. De manera que ¿quién pudiera sino alguien divino? Pero hermanos, ¿quién fue el que pecó? ¿Quién desafió a Dios? Lo desafió el hombre. Sería injusto que un hombre peca y Dios le dijera a un ángel pague, o a un animal pague. No, un hombre pecó, un hombre responde. Y entonces allí encuentras a Cristo, Dios, tanto Dios que parecería que no fuera hombre, y a veces hombre que parecería que no fuera Dios, pero es Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Para qué, hermanos? Para el pago del pecado de su pueblo. Recordamos con aprecio las palabras del apóstol Pablo en Filipenses. Él aquí, en Filipenses 2:5, él aquí no quiere satisfacer nuestro intelecto, pero nos ayuda a apreciar el misterio de su encarnación, que dice Filipenses 2:5 al 7, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, el Dios inmortal, el Dios eterno, asumió, no lo tenía antes, pero ahora asumió una naturaleza humana, la que tendrá para siempre y siempre, para nuestra salvación. De manera que en Cristo tenemos, escúchese bien, no mitad hombre y mitad Dios. Mitad hombre y mitad Dios es Hércules. Cristo no es mitad hombre y mitad Dios. Nuestro Salvador es completamente Dios. No restó nada a su ser divino. Y es totalmente hombre. Su deidad no anula su humanidad y su humanidad no anula su deidad. Es un misterio, asombroso misterio. Repase su himnario, no ahorita, después, repase su himnario y mire todas las veces que se hace referencia a la encarnación. En la mayoría de ellos va a decir, es un misterio, es un profundo misterio esto que ocurrió. Imagina a María esa mañana despertarse a hacer sus oficios, cual mujer joven en su tiempo, y ahora está escuchando esto. Quedarás embarazada por el poder del Altísimo. Pero ¿qué más se nos dice del Mesías que nacería? No solamente el misterio de su encarnación, sino la gloria de su nombre. Versículo 31
Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y escuche la gloria de su nombre, y llamarás su nombre Jesús. Y aquí, damas y caballeros, niños y niñas, sin espacio para el error, sin riesgos a malos entendidos, se nos revela con su nombre la naturaleza de su obra. No hay espacio para especulación aquí. Con su nombre, con el nombre que tendría este bebé que nacería, se nos muestra la naturaleza de su obra. Es decir, en qué consistiría su obra. La palabra Jesús es una transliteración del nombre hebreo Josué, Jehová salva. Y llamará su nombre Jehová salva. Mateo 1:21 aclara, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa esto? Que el Dios preexistente, que el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, vendría a humanarse, y su nombre nos declara la naturaleza de su obra. ¿Para qué se encarnó? ¿Para qué vendría? ¿Cuál es el propósito de este gran misterio, de este despliegue de poder? ¿Cuál sería el propósito? La salvación de su pueblo de sus pecados. Que no haya confusión en esto, hermanos y amigos, que Jesús es el único Salvador de los hombres, que la encarnación virginal tenía el propósito de traernos a este mundo al que nos salva de nuestros pecados. Isaías 25, 8 y 9. Había una promesa muy especial de los que estaban parados en la antigüedad, que se acostumbraron a escuchar, y dice, Isaías 25, 8 y 9, destruirá la muerte para siempre, y enjugará o secará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermanos, Jesús no es el salvador del hambre, no es el salvador de los accidentes, no es el salvador de las imprudencias en carretera, ni el que te salva por no pagar las cuentas o facturas del hombre que te está cobrando. Dios envió a su Hijo amado, le dio un nombre sobre todo nombre, un nombre específico para que todas las almas se vuelvan a Él como el Salvador de sus pecados. Cuando le llamas Jesús, le estás reconociendo, tú eres el que Dios envió para la salvación de nuestros pecados. Tiene que ver con el pecado. Quiero aclarar que no estoy diciendo que Dios no tiene el poder, que Cristo no tiene el poder de ayudar a su pueblo en su peregrinaje en la tierra, o que no pueda suplir, según su plan, los aparejos temporales que ellos tienen y que necesitan para su bien. Pero, hermanos y amigos, fue el plan salvador lo que hizo que el Mesías viniera. Y exactamente es lo que el ángel le está anunciando a María. Es el salvador de pecados, salva al ser humano de sus miserias pecaminosas, lo libra de las consecuencias de su pecado, del poder del pecado. Y un día Cristo salvará, Jesús salvará a su pueblo hasta de la presencia del pecado. ¿Por qué buscas a Jesús? Lo debes estar buscando porque reconoces que estás en miseria pecaminosa, por tus vicios pecaminosos, por tus desgracias del alma. Él ha prometido salvar del pecado a todos los que se arrepienten y vienen a Él en fe. Pero sigamos adelante con el anuncio
del ángel. ¿Qué más se anuncia de este maravilloso ser? No solamente su misteriosa encarnación, no solamente la gloria de su nombre, sino la inmensidad de su persona. Mis hermanos, a veces pienso, ¿cuál es el concepto que la gente tiene de Jesús? Y miro que para la mente de muchas personas, Jesús no es más que otro Dios con D minúscula de bolsillo. ¿Qué se dice del ser que nacería? Versículo 32, primera parte. Este será grande. Lucas 1:32. Este será grande. Y el versículo 35, mire cómo dice: respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. Y en estas dos palabras, en estos dos versículos, se nos describe la grandeza del Mesías que nacería, como una persona grande, eminente y prominente. Hermanos, este mundo ha visto pasar por él seres humanos grandes, de verdad, ya sea en el campo de la política, conquistadores, hombres de ciencia, son hombres verdaderamente eminentes. Si usted repasa la historia, hubo un hombre, Alejandro Magno, no sé, Dios le dio una gracia enorme, murió a los 30 años, pero como en un periodo de 9, quizás 7 años, no estoy muy seguro, hermano, casi conquista el mundo, y si no muere a los 30, creo que hubiera llegado aquí a Colombia, no sé, era poderoso ese hombre, impuso para el mundo la cultura que después viene a repercutir en los asuntos del idioma bíblico. Por ejemplo, encuentras hombres brillantes en esta tierra, la verdad brillantes. Hay hombres, tú no sabes, tú lo das por sentado, a los niños se les enseña quién inventó, bueno, el bombillo, cómo se descubrió la electricidad, quién hace posible que ahora lo que jugábamos de niños, ¿no, hermanos? Ay, yo juego que tengo un reloj y aquí lo veo, hola amigo, ¿cómo estás? Ah, hola amigo, y era un juego de niños. Hoy es completamente real, no sé mañana qué vamos a hacer, un holograma, no sé qué te saldrá del teléfono, de tu reloj teléfono, es increíble, este mundo lo ha pisado gente grande en verdad. Hermanos, pero aquí se nos anuncia, el hijo que tendrás, María, será grande. Isaías 9:6, en otra profecía se afirmaba 4 títulos que nos mostrarían la grandeza del Redentor que vendría. Isaías 9:6, 4 títulos para que aprecies la grandeza, la inmensidad de quien sería el Mesías, el Salvador esperado, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cuál de estos nombres te sugiere algo pequeño? Ninguno. Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sus títulos nos están diciendo que quien nacería, entonces no sería cualquier persona. Es grande, es eminente, es prominente, como dice la Escritura, para que en todo tenga la preeminencia. Su grandeza es inusual. Pero en el versículo 35 se le llama el santo ser. Santo ser. Para nosotros, hermanos, relacionamos muchas veces con más frecuencia la palabra santo con pureza moral. Y es verdad, es uno de sus significados. Cuando usted dice Dios es santo, ¿qué está pensando? Quizás usted está diciendo que Dios, al Dios que adoramos, es puro, que no tiene nada que ver con el pecado, y está bien. Pero el significado primario de santo quiere decir alguien apartado, trascendente, eminente. De manera que cuando decimos santo, estamos diciendo que Él es completamente distinto a todo lo que existe.
Hay hombres, hay animales, hay plantas, hay seres inertes, y en el otro lado, muy arriba, está Dios. Él es otro, de otra naturaleza. De manera que, cuando dice el santo ser, este ser que nacería, sería completamente eminente, sería de categoría aparte. Como dije, a veces escuchas hablar la gente de Jesús y ya de entrada te molesta que le llamen Jesús, porque ahí te dicen don Carlos, don José, don, y a él le dicen Jesús, por nombre. No. Señor Jesús. Señor Jesús. Nos precede en tiempo y en eminencia, ¿verdad? Y ellos hasta han logrado ponerle un apodo a nuestro Señor Jesús. ¿Y has visto por cuántas cosas se le invoca al Jesús de ellos? Se le invoca para un partido de fútbol, está en las camisetas de los deportistas, sudada, ¿verdad? Está en los automóviles, expuesto como una calcomanía. ¿Entiendes? La gente tiene un concepto bajo de Cristo, nuestro Señor. Si bien el Señor Jesús veló su gloria con su humanidad, esto no le hizo menos Dios de lo que ya era. Podemos apreciar el título que el apóstol Pablo le reconoce en Tito 2:13. Lee este texto, Tito 2:13, y aprende con este texto a dirigirte al Salvador de los hombres. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y gran Salvador Jesucristo. Ese es nuestro Redentor. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque Él no solo anuncia, el ángel no solo anuncia que se llamaría Salvador, sino que si es eminente y si es grande, ¿qué nos está asegurando? Bueno, que Él tiene el poder para salvar. No es un título. Yo le puedo colocar a un hijo mío Jesús Manuel. ¿Eso le confiere el poder de salvar a alguien? A nadie. Pero en el caso del Señor sí era, porque el ser que nacería sería grande, grande. Eso indica que todos los que el Padre le da en su mano, Él los salvará. Y que Él los resucitará en el día postrero. Y que los que Él tiene en su mano, ninguno se perderá. Y que todos los que el Padre le ha entregado serán salvos, se les aplicará completamente la obra de redención. A veces hay discusiones, las leo por internet, donde se pone una gran pregunta, una pregunta interesante: ¿se pierde o no se pierde la salvación? La pregunta es interesante, pero lo más quizá decepcionante es ver las respuestas, de bando y bando. No se pierde, porque la fe es un don de Dios. El otro, no, sí se pierde porque tal cosa. Y empiezan aquí y para allá, ¿no? Como, bueno, etcétera, ya usted sabe. Punto es que, hermanos, ¿por qué la salvación no se pierde? ¿Por qué la salvación es segura? ¿Por nuestra fe? Hermano, la salvación es segura porque Él es grande, Él es poderoso, Él tiene el dominio, Él es el Salvador. Si Dios te ha puesto en la mano del Hijo, ¿qué tiene que pasar para que te caigas de su mano? No me digas que eres más fuerte que los nudillos de Cristo, no me digas eso, porque quisiera hablar contigo. Oh, Sansón, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Dice, están en mi mano, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará. Y usted está metido entre el nadie o yo, si usted es creyente.
Nadie. Y que nos diga que nuestro Salvador es grande, nos está asegurando nuestra salvación. Si fuera por la fe, hermano, nuestra fe a veces es grande, a veces pequeña. ¿A dónde huiríamos? Si la fe es lo único que nos sostiene. Es Cristo, es por lo que Él ha dicho. Así fue predicho, así mismo es ahora y lo será por siempre. Pero ¿qué más anunció el ángel? Cuarto, la fama de su filiación. La fama de su filiación. Filiación de familia. La fama de su filiación. Versículo 32. Segunda parte. 32. Y será llamado Hijo del Altísimo. Mire su filiación. Hijo del Altísimo. Y versículo 35, segunda parte, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es asombroso, hermanos, contemplar a nuestro bendito Salvador. Él es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Una de las cosas más asombrosas de nuestra ceguera pecaminosa es que nosotros no logramos ver en el Señor Jesucristo lo que Él es. ¿Sabes cómo razonaban los hombres antes? Lo mirabas hacer un milagro y decían, oh, Él es el Rey, Él es el Mesías. Bueno, ese mismo Mesías les decía, bueno, ¿quieres seguirme? Les lanzaba una demanda, ¿y sabes cómo razonaban? ¿No ese es el Hijo de María? ¿No conocemos a José su padre? ¿No hemos visto a sus hermanos? ¿Era el Mesías o no? Era el Mesías para el pan, para el pescado. Era el Mesías para la sanidad. Pero cuando ese Mesías hablaba y decía, toma tu cruz y sígueme, decían, ¿él no es el hijo del carpintero? ¿Entiendes lo que hace el ser humano? Estamos en un estado de ceguera pecaminosa que a veces somos peor que los demonios. Y se lo voy a explicar por qué. Lucas 4:41. En Lucas 4:41, escucha esto. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo. ¿Qué decían los demonios? Tú eres el Hijo de Dios. Hermano, cuando un hombre se niega a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, es peor que un diablo. Es peor que un diablo. Por eso esa generación que vio a Cristo no quedó sin culpa. No quedó sin culpa. Sus contemporáneos alguna vez lo intentaron apedrear por ese mismo cargo, según Juan 5:18. ¿Por qué cargo? En Juan 5:18, intentaron apedrear a nuestro bendito Salvador, dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo, según ellos, quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo decía que Él era Hijo de Dios, mire, Él no decía que Él era uno de los hijos de Dios. Él era Él. Él. Los demonios no dijeron, tú eres un hijo de Dios. Los demonios, esa legión horrible saliendo de los hombres, decían, tú eres Él, Hijo. Sabemos quién eres. Eres el único Hijo que el Padre tiene. El único Hijo que el Padre tiene. Hermanos, nosotros no somos hijos de Dios, su pueblo, estoy hablando de los creyentes. No somos hijos de Dios de la misma forma que Cristo es Hijo de Dios. Cristo es Hijo del Altísimo. Él es Hijo de Dios por naturaleza esencial. Nosotros somos hijos de Dios por adopción legal, no por naturaleza. Cristo es Hijo de Dios por naturaleza esencial. Él es Dios, Él es eterno, pero es Hijo
de Dios esencialmente. Mira cómo sería llamado el Salvador. Él será llamado Hijo de Dios. Él no empezaría a ser Hijo de Dios en su encarnación. Él era Hijo de Dios y así sería reconocido en su tiempo. Y por último, hermanos, ¿qué anunció el ángel a María? Quinto, el poder de su reino. El poder de su reino. Hermanos, si se le habla del poder de su reino, se le está llamando un rey. 32, última parte. Y el Señor Dios, de quien es hijo, ¿no? El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Te recuerdo algo, siglos atrás, David intentó construir un templo, porque él dijo, yo vivo lo más de bien, el arca del Señor está viviendo entre carpas, yo quiero hacer un templo para Dios. Así que le consultó a un profeta, y el profeta le dijo, pues yo no le veo nada de malo, adelante, haga un templo. Pero Dios le habla a ese profeta en la noche y le dice, devuélvase. Con un gran mensaje a David, un mensaje que tiene muchos aspectos. Entre otras cosas le dijo, vea, no es por su iniciativa, David. Yo le he mandado a hacer un templo, entonces no lo haga. Pero, entre otras cosas, si usted se ubica en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 13, mire lo que hacía parte de lo que Dios le dijo a David. Ahora, déjeme decirle antes de leerlo, que si usted hubiera sido un judío en épocas de María, usted habría tenido esa promesa muy en cuenta, porque esta promesa hablaba del Mesías que habría de venir. 2 de Samuel 7, 11 al 13, asimismo Jehová te hace saber, David, que Él te hará casa, y cuando sean tus días cumplidos, y duermas con tus padres, es decir, y cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, a uno de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículos 16 y 17. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Piensa esto, lo que se le dice a David, ¿sabes? Tendrás un descendiente que será un rey. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Él será un David, pero eterno. Como si ya no fuera suficiente lo que el ángel le anuncia a María, con toda claridad, el ángel le dice que el ser que iba a nacer de su vientre sería el famoso David, al que el Señor sentaría en su trono para siempre. Imagínese usted, años escuchando esas promesas, y que el ángel le diga, señorita, eso se cumplirá en el bebé que usted tendrá. Imagine cuántas mujeres hubieran querido tener el privilegio, pero se le dio a una mujer, a una jovencita virgen. ¿Sabes? Unos hombres, cuando el Señor nace, vienen del oriente, caminan mucho, llegan a Jerusalén, donde se supone que debería estar el rey, ¿no? Jerusalén. ¿Sabes qué llegan preguntando? ¿Dónde está el rey de los judíos? Mira, su estrella hemos visto en el oriente. Dios avisó al niño, dice la Biblia, ¿qué hacen? Se postran ante él. Reconocemos que Cristo tiene oficios como sacerdote, profeta y rey. Y exactamente eso es lo que es Cristo, un rey. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 17:11 dice: pelearán contra el Cordero. Esta es una alusión a Cristo. Y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y es así, hermanos, como el ángel acaba su anuncio. Imagina esta información cayendo sobre la mente de una adolescente piadosa. No era cualquier evento, pero quiero que mires la dulce respuesta de una mujer piadosa en Lucas 1:38. Y ahí es donde te digo que esta mujer tenía piedad, versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Eso no era fácil de tragar. Yo tendría muchas preguntas que hacerle al ángel. No se vaya, espere. Hay varias consideraciones, ¿lo entiende? Es decir, sí, usted se va y yo quedo en embarazo. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo decir? Si me voy a parar al frente de un templo y decir: yo soy la madre del Mesías prometido. ¿Entiendes? No es fácil. ¿Será que no estaba alucinando? Ella es la madre del Mesías, pero mira lo que dice ella: aquí está la sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a su palabra. El ángel quiso animar su fe y le dice: ¿sabes? Quiero que te animes pensando que he hecho otra cosa muy grande. Tu parienta Elizabeth ya ha quedado embarazada, pese a su esterilidad. Y el ángel se fue. María quedó en embarazo. El Hijo eterno de Dios cupo en un vientre mortal desde ese día. Y ahora dependería de su madre, de la protección de un padre. Y recordamos la Escritura: y se humilló hasta lo sumo. Que Dios se haga un ángel hubiese sido una profunda humillación, pero Dios se hizo menor que un ángel por nuestra salvación y se humilló hasta lo sumo, y se humilló hasta lo sumo para nuestra salvación. Por eso todos deberíamos postrarnos en adoración, porque en el centro de todo lo que hacemos, en el centro de todo lo que creemos, en el pináculo de todo lo que hacemos, creemos, está Cristo nuestro Salvador. Este ser es la esperanza de nuestra salvación. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el ancla de nuestra vida. El cristianismo no se trata de lo que somos al creer en Cristo. Se trata de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo y hace sobre pecadores inmerecedores de la gracia divina. Gloria a Dios por su palabra. Oremos.